Hay una frase que en Israel se repite como un mantra desde hace décadas. Los hijos de todos van a la Golani. No es un eslogan de reclutamiento. Es algo más profundo. Es la promesa tácita de que el sacrificio militar en Israel es compartido, que ninguna familia es inmune, que el dolor de la guerra se distribuye entre todos por igual. La Brigada Golani es el símbolo viviente de esa promesa, la unidad más condecorada del ejército israelí, la que siempre entra primero, la que siempre paga el precio más alto. Y ahora, esa misma brigada se ha convertido en algo que nadie anticipó. En la fractura política más peligrosa que Netanyahu ha enfrentado en toda su carrera. No por lo que hizo en el campo de batalla, sino por lo que reveló sobre las decisiones que se tomaron lejos de él. Esta no es una historia sobre una brigada militar. Es una historia sobre qué pasa cuando un país descubre que sus soldados más valientes fueron enviados a morir por cálculos que no eran militares. Y sobre si el hombre que tomó esas decisiones puede sobrevivir a la respuesta. Para entender por qué la Brigada Golani es tan importante, hay que entender algo que la mayoría del mundo ignora sobre Israel. En casi todos los países, las Fuerzas Armadas son una institución. En Israel, son una experiencia generacional. El servicio militar es obligatorio. 3 años para los hombres, 2 para las mujeres. Y dentro del ejército israelí, la Golani ocupa un lugar que no tiene equivalente en ningún otro país del mundo. Fundada en 1948, el mismo año que el Estado de Israel, la brigada ha participado en cada guerra que el país ha librado. Cada una. Desde la Guerra de Independencia hasta las operaciones en el sur del Líbano. Desde las guerras del Sinaí hasta las incursiones en Cisjordania. Si hubo combate terrestre, la Golani estuvo ahí. Y pagó el precio. Sus bajas acumuladas a lo largo de décadas son las más altas de cualquier unidad del Tzahal, las fuerzas de defensa de Israel. Pero eso nunca fue un problema político. Era un motivo de orgullo doloroso. Las familias de los caídos eran honradas, los soldados se convertían en héroes nacionales, y el pacto social se mantenía intacto. Israel pide sacrificio. Israel honra ese sacrificio. Israel justifica ese sacrificio con resultados. Ese pacto es exactamente lo que se rompió. El 7 de octubre de 2023, Hamás ejecutó el ataque más devastador en la historia del Estado de Israel. Más de 1000 personas murieron en un solo día. Centenares fueron secuestradas y llevadas a Gaza. El shock fue tan profundo que compararlo con el 11 de septiembre estadounidense, como hicieron muchos analistas internacionales, se quedaba corto. Para Israel, el 7 de octubre fue algo más. Fue la demostración de que el aparato de seguridad más sofisticado de Oriente Medio había fallado de manera catastrófica. Y no había fallado por falta de tecnología o de inteligencia. Había fallado porque alguien, en algún punto de la cadena de decisiones, eligió no escuchar las advertencias. La respuesta militar fue inmediata y masiva. Israel lanzó una campaña aérea sobre Gaza de una intensidad sin precedentes en el conflicto palestino-israelí. Pero la campaña aérea tenía un límite. Los rehenes estaban en los túneles. Hamás operaba desde una red subterránea que se extendía bajo toda la franja. Y para llegar a los túneles, hacía falta infantería. Hacía falta entrar. Hacía falta la Golani. La operación terrestre comenzó a finales de octubre de 2023, y aquí es donde la narrativa oficial y la realidad empezaron a divergir de una forma que terminaría siendo explosiva. Lo que el gobierno de Netanyahu presentó al público israelí fue una operación quirúrgica, precisa, con objetivos definidos: desmantelar la infraestructura militar de Hamás, recuperar a los rehenes, neutralizar a los líderes de la organización. Pero lo que encontraron los soldados de la Golani cuando cruzaron la frontera de Gaza no fue un campo de batalla convencional. Fue un laberinto. Las calles estaban minadas. Los edificios estaban conectados por túneles. Cada esquina era una emboscada potencial. Jamás había tenido años para preparar exactamente este escenario. Una guerra urbana donde la superioridad aérea israelí quedaba neutralizada y donde cada metro de avance costaba vidas.
Las primeras semanas fueron devastadoras. La brigada Golani, desplegada en el norte de la franja, comenzó a sufrir bajas a un ritmo que las familias en Israel no estaban preparadas para absorber. No eran las cifras de conflictos anteriores, donde las bajas se contaban en decenas a lo largo de meses. Aquí, en cuestión de semanas, la Golani estaba perdiendo soldados en combates intensos, en emboscadas, en incidentes donde las condiciones del terreno hacían casi imposible una evacuación rápida. Si este contenido te está abriendo los ojos, si estás viendo algo que no encontraste en ningún otro lugar, suscríbete. Porque lo que viene después es lo que realmente explica por qué Israel está fracturado desde dentro. Hubo un momento específico que cambió todo. No fue un solo día ni una sola batalla. Fue la acumulación. Fue cuando las familias de los soldados de la Golani empezaron a hablar públicamente. Y lo que dijeron no fue lo que el gobierno esperaba. No pidieron más apoyo para la guerra. Pidieron respuestas. ¿Por qué se enviaron tropas terrestres a zonas donde la inteligencia era insuficiente? ¿Por qué la coordinación entre unidades falló en momentos críticos? ¿Por qué los soldados reportaban condiciones que no coincidían con lo que el mando les había descrito? Y, sobre todo, la pregunta que nadie en el establishment político quería escuchar. ¿Las decisiones que costaron estas vidas fueron militares o fueron políticas? Esa distinción es la clave de todo lo que ha pasado después. En Israel existe una separación teórica entre las decisiones militares y las decisiones políticas. El ejército propone, el gabinete de guerra aprueba. Pero en la práctica, esa línea se había difuminado peligrosamente bajo Netanyahu. El primer ministro había consolidado un control sobre las decisiones de seguridad que iba más allá de lo que cualquier líder israelí anterior se había permitido. No porque fuera más autoritario por naturaleza, sino porque su supervivencia política dependía de ello. Netanyahu enfrentaba cargos judiciales por corrupción antes del 7 de octubre. Su coalición de gobierno era la más extrema en la historia de Israel, sostenida por figuras de la ultraderecha como Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, cuyas agendas ideológicas chocaban frecuentemente con las recomendaciones del establishment de seguridad. Y la reforma judicial que Netanyahu había impulsado antes del ataque de Hamás había provocado la mayor crisis interna en la historia del país, con cientos de miles de israelíes saliendo a las calles durante meses. El 7 de octubre congeló esa crisis, temporalmente. La guerra unificó al país por unas semanas. Pero a medida que las bajas aumentaban y los rehenes no volvían, el pegamento nacional se disolvió. Y lo que quedó debajo fue una sociedad más dividida que antes del ataque. Lo que hace diferente a la crisis de la Brigada Golani de cualquier otro escándalo militar es que no se trata de un error táctico aislado. Se trata de un patrón. Un patrón donde las decisiones operativas parecían estar influidas por consideraciones que no eran puramente militares. La presión por mostrar resultados rápidos. La necesidad de presentar victorias ante una opinión pública que exigía venganza y resultados. La tensión entre los generales que pedían cautela y los políticos que pedían velocidad. Oficiales de reserva, muchos de ellos veteranos de la Golani, comenzaron a filtrarse a la prensa. No con acusaciones directas, que en Israel pueden constituir un delito cuando se trata de información clasificada, sino con señales. Entrevistas anónimas donde describían desconexión entre la realidad del terreno y las expectativas del gabinete. Declaraciones públicas de asociaciones de reservistas que, sin nombrar a Netanyahu, apuntaban directamente a la interferencia política en decisiones militares. Era un lenguaje codificado que todo Israel sabía leer. Y Netanyahu sabía que sabían. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente israelí. Porque Netanyahu no es un político cualquiera. Es, objetivamente, el político más hábil que Israel ha producido. Ha sobrevivido a más crisis que cualquier otro líder democrático en activo. Ha perdido el poder y lo ha recuperado. Ha enfrentado cargos criminales mientras ganaba elecciones. Ha mantenido coaliciones imposibles con socios que se odian mutuamente.
Y lo ha hecho aplicando una fórmula que sus críticos conocen perfectamente, pero que nunca han podido neutralizar: dividir a la oposición, controlar la narrativa mediática y convertir cada crisis en una prueba de lealtad donde cuestionarlo a él equivale a traicionar al país. Esa fórmula funcionó durante años, funcionó durante la reforma judicial, funcionó durante los juicios por corrupción, funcionó incluso en las primeras semanas después del 7 de octubre, cuando preguntar sobre responsabilidades era considerado antipatriótico. Pero la Golani rompió algo que Netanyahu no puede reparar con retórica. Rompió la confianza de las familias militares. Y en Israel, las familias militares no son un grupo de presión marginal, son el país entero. Cada familia israelí tiene un hijo, un hermano, un padre que sirvió o que está sirviendo. Cuando las madres de la Golani hablan, Israel escucha. No por simpatía, por identificación, porque la madre que llora hoy podría ser cualquier madre israelí mañana. Ahora quiero que pienses en algo. En toda la historia moderna de Israel, los líderes que perdieron el poder no lo perdieron por escándalos de corrupción ni por crisis económicas. Lo perdieron cuando la sociedad israelí sintió que un líder había fallado en la función más básica del Estado: proteger a sus ciudadanos. Golda Meir no cayó por la guerra de Yom Kippur. Cayó porque una comisión de investigación determinó que hubo negligencia en la preparación. Ehud Olmert no cayó solo por corrupción. Cayó porque la Segunda Guerra del Líbano en 2006 fue percibida como un fracaso militar. El patrón es claro. En Israel, puedes sobrevivir a casi todo, pero no puedes sobrevivir a la percepción de que sacrificaste soldados innecesariamente. Y eso es exactamente lo que Netanyahu enfrenta ahora. Suscríbete al canal ahora, porque lo que voy a explicar sobre cómo Netanyahu está intentando sobrevivir a esto es una clase magistral de maniobra política que necesitas entender para interpretar todo lo que está pasando en Oriente Medio. La estrategia de Netanyahu frente a la crisis de la Golani ha seguido 3 fases. La primera fue el silencio. No responder, no reconocer. Dejar que el ciclo de noticias avance y que otro tema ocupe la atención pública. Es la táctica más antigua del poder y durante unas semanas pareció funcionar. Pero el problema del silencio es que solo funciona cuando la otra parte también calla. Y las familias de la Golani no callaron. La segunda fase fue la deflexión. Trasladar la responsabilidad al establishment militar. Si hubo errores operativos, fueron errores de los generales, no del gabinete político. Netanyahu y sus aliados comenzaron a filtrar una narrativa donde las fuerzas de defensa de Israel eran presentadas no como el brazo ejecutor de decisiones políticas, sino como una institución autónoma que había cometido errores propios. Esta narrativa tenía un destinatario específico: la base electoral de Netanyahu, votantes de derecha que históricamente desconfían del establishment militar por considerarlo demasiado cercano a la izquierda israelí. Fue una jugada arriesgada. En cualquier otro país democrático, un líder que culpa a sus propios militares durante una guerra activa se destruye a sí mismo. Pero Israel no es cualquier otro país. La relación entre la sociedad israelí y sus fuerzas armadas es tan compleja que es posible criticar al ejército como institución, sin que eso se perciba como una traición a los soldados individuales. Netanyahu lo sabía. Había visto cómo figuras políticas anteriores habían logrado separar la crítica institucional del apoyo a las tropas. Y lo intentó. Pero la tercera fase es donde todo se complicó irreversiblemente. Porque la tercera fase no la controló Netanyahu, la controló la calle. Las protestas en Tel Aviv, que habían comenzado como manifestaciones por la reforma judicial antes del 7 de octubre, se transformaron en algo diferente. Ya no eran solo liberales laicos contra la coalición religiosa de derecha. Ahora había un nuevo componente: familias de soldados, familias de rehenes, reservistas, gente que no se había manifestado nunca, gente que había votado por Netanyahu en elecciones anteriores, gente que no quería derrocar al gobierno sino que quería algo mucho más peligroso para cualquier político: la verdad.
¿Qué sabía el gabinete sobre los riesgos de la operación terrestre? ¿Quién aprobó las tácticas que resultaron en las bajas más altas? ¿Hubo presión política para acelerar operaciones que los militares querían ejecutar con más cautela? ¿Y por qué, después de meses de guerra, los rehenes seguían en Gaza? Esa última pregunta es la que conecta todo. Porque la Brigada Golani y los rehenes son dos caras de la misma moneda. Los soldados murieron, entre otros objetivos declarados, para crear las condiciones que permitieran recuperar a los secuestrados. Pero los secuestrados no volvieron, lo cual plantea una pregunta devastadora que ningún gobierno puede responder sin destruirse. ¿Para qué murieron entonces? Netanyahu ha intentado responder esa pregunta de la única forma que sabe, con más guerra. Expandir la operación. Nuevos objetivos, nuevas fases. La lógica es circular pero políticamente funcional. Si la guerra continúa, las muertes anteriores se justifican como parte de un proceso inacabado. Si la guerra se detiene, hay que rendir cuentas. Y Netanyahu no puede permitirse rendir cuentas. No solo por la Golani, por todo. Por el 7 de octubre. Por las advertencias ignoradas. Por los rehenes. Por la sensación, cada vez más extendida en la sociedad israelí, de que este primer ministro ha priorizado su supervivencia política sobre la supervivencia de su pueblo. Hay un concepto en ciencia política que describe exactamente lo que está pasando. Se llama trampa de compromiso. Ocurre cuando un líder ha invertido tanto capital político en una decisión, que retroceder es más costoso que avanzar, incluso cuando avanzar ya no tiene sentido estratégico. La guerra de Vietnam fue una trampa de compromiso para Johnson y Nixon. Afganistán fue una trampa de compromiso para Bush y Obama. Y Gaza se ha convertido en la trampa de compromiso de Netanyahu. Cada mes adicional de guerra justifica los meses anteriores, pero agrava el costo futuro. Y en algún momento, el costo se vuelve impagable. La pregunta entonces no es si Netanyahu puede sobrevivir. La pregunta es cuánto más tiene que romperse Israel antes de que la respuesta sea obvia. Voy a ser directo con algo que la mayoría de los análisis sobre Israel evitan decir. Lo que está en juego aquí no es solo la carrera de un político. Lo que está en juego es el modelo de Estado que Israel ha construido desde 1948. Un modelo basado en un pacto social, donde el servicio militar universal crea un sentido de sacrificio compartido. Donde la seguridad no es una política, sino una identidad. Donde el ejército no es una institución del Estado, sino que es el Estado en su expresión más pura. La crisis de la Golani amenaza ese pacto porque introduce una variable que el sistema no estaba diseñado para procesar. La sospecha de que el sacrificio no fue compartido. De que algunos tomaron las decisiones y otros pagaron las consecuencias. De que la guerra sirvió a intereses que no eran los de los soldados que la lucharon. Si esa sospecha se consolida, y hay señales claras de que se está consolidando, Israel enfrentará algo que ningún enemigo externo ha logrado, una crisis de legitimidad interna sobre el uso de la fuerza militar. No una crisis pacifista. Israel no se va a convertir en Suecia, sino una crisis de confianza sobre quién decide, por qué decide, y quién paga el precio. Netanyahu lo sabe. Por eso cada movimiento que hace ahora es de una precisión desesperada. Cada declaración está calibrada. Cada alianza es transaccional. Cada concesión a sus socios de coalición ultraderechistas es un cálculo de supervivencia inmediata que puede costar estabilidad a largo plazo. Ben-Gvir y Smotrich quieren expandir los asentamientos. Quieren acciones más agresivas. Quieren que la guerra nunca termine, porque su proyecto político depende de un estado de conflicto permanente. Y Netanyahu necesita sus votos en la Knesset para mantenerse en el poder. Lo cual significa que el primer ministro de Israel está tomando decisiones de guerra y paz basándose, al menos parcialmente, en la aritmética parlamentaria de su coalición. Esto no es una teoría conspirativa. Es el funcionamiento visible y documentado de la política israelí actual. Y es exactamente lo que las familias de la Golani denuncian cuando salen a las calles. Ahora déjame decirte algo que probablemente no esperabas escuchar en este video.
Netanyahu puede sobrevivir. No porque la situación no sea grave. Es la más grave de su carrera. Sino porque la oposición israelí sigue cometiendo el mismo error que ha cometido durante 15 años, subestimar su capacidad de adaptación. Netanyahu no juega al ajedrez, juega al póker. No necesita la mejor mano, necesita que los demás crean que la tiene. Y mientras la oposición esté fragmentada entre el centro liberal de Yair Lapid, la izquierda menguante, los partidos árabes y los disidentes de derecha como Gideon Saar, Netanyahu puede perder el apoyo mayoritario de la sociedad y aún así mantener una coalición funcional en la Knesset. Pero hay un límite, y ese límite tiene nombre: las Fuerzas de Defensa de Israel. Si el establishment militar decide, como institución, que la interferencia política ha cruzado una línea roja, el cálculo cambia completamente. No estoy hablando de un golpe de Estado. Israel no funciona así. Estoy hablando de algo más sutil y potencialmente más devastador: una ruptura pública entre el jefe del Estado Mayor y el primer ministro. Una declaración, directa o indirecta, de que las decisiones políticas comprometieron operaciones militares y costaron vidas innecesariamente. Eso no ha ocurrido todavía. Pero cada semana que pasa sin respuestas sobre la Golani, cada semana que los rehenes siguen sin volver, cada semana que la guerra continúa sin un objetivo estratégico claro, la probabilidad aumenta. Y si ocurre, Netanyahu no tendrá fórmula que lo salve. Suscríbete al canal. Lo que acabo de contarte es el análisis que no vas a encontrar en los titulares. Y hay mucho más por venir sobre lo que está pasando realmente detrás de las decisiones que están redefiniendo Oriente Medio. Hay algo que quiero que te lleves de este video. Algo que va más allá de Netanyahu, más allá de la Golani, más allá de Gaza. Los estados más fuertes del mundo no se rompen desde fuera. Se rompen desde dentro. Se rompen cuando el contrato entre los que gobiernan y los que obedecen se fractura. Cuando los que envían a sus hijos a morir descubren que las razones no eran las que les dijeron. Roma no cayó por los bárbaros. Cayó porque los romanos dejaron de creer que Roma merecía su sacrificio. Israel no es Roma. Israel tiene una capacidad de resiliencia que pocas naciones en la historia han demostrado. Ha sobrevivido a guerras existenciales, a divisiones internas profundas, a liderazgos fallidos, pero nunca había enfrentado una combinación como esta. Un fracaso de inteligencia catastrófico, una guerra sin final claro, una crisis de rehenes sin resolución, un primer ministro bajo cargos judiciales que necesita la guerra para sobrevivir políticamente, y ahora, las familias de su brigada más emblemática preguntando públicamente por qué murieron sus hijos. La respuesta a esa pregunta determinará no solo el futuro de Netanyahu, determinará qué tipo de país será Israel en la próxima década. Si será un país capaz de exigir cuentas a sus líderes, incluso en tiempos de guerra, o si será un país donde la guerra se convierte en la excusa permanente para no responder las preguntas que más duelen. La brigada Golani seguirá existiendo. Seguirá siendo la primera en entrar y la última en salir. Seguirá produciendo los soldados más valientes del ejército israelí. Pero a partir de ahora, cada vez que un joven israelí se ponga el uniforme de la Golani, llevará consigo no solo el peso de la historia de su unidad, sino también una pregunta que antes no existía. ¿Quién decidió que yo estuviera aquí? ¿Y por qué? Esa pregunta es más peligrosa para Netanyahu que cualquier misil de Hamás. Porque los misiles los puede interceptar el domo de hierro. Pero a las preguntas de una madre que perdió a su hijo, no hay sistema de defensa que las detenga. Y Netanyahu lo sabe. Si quieres ir más allá de lo que cabe en este video, si quieres entender los mecanismos internos de poder en Israel, cómo funciona realmente la relación entre el gabinete de guerra y el Estado Mayor, y qué escenarios concretos podrían forzar la caída de Netanyahu, dejé todo en el primer comentario fijado. Es un ebook gratuito con el análisis completo. Ve ahora antes de cerrar el video, porque este tipo de contenido no se queda disponible para siempre.